Nos seguimos aquí en La Brújula, estamos ya en contacto con el doctor Mario Borini. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Bueno, la vez pasada, con el reportaje del martes pasado, donde vos hiciste una descripción de lo que había ocurrido en el Senado, en la reunión del Senado, respecto a la media sanción que había dado diputados a aquella ley, realmente eso causó conmoción, porque creo que transformó el hecho en un verdadero escándalo. ¿Qué sabés vos? Porque a mí incluso, yo te lo envié, tengo mensaje de un miembro de la Cámara de Diputados que me envió un mensaje después de haber escuchado el reportaje, bastante apesadumbrada la persona por lo que había acontecido. ¿Qué sabes más de lo que ocurrió respecto de esta ley y qué sabes del Senado? Mira, hay un gran hermetismo. Lo que se sabe es que hay muchas comunicaciones, como las que vos decís, donde se está llevando a los diputados, en realidad los diputados ya votaron, tiene media sanción, se está llevando a los senadores información de muchos ángulos, inclusive de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios, donde yo participo junto con otras 200 personas de múltiples profesiones, de distintas procedencias del país, y están los elementos como para pensar que esta ley es un disparate, como hablamos la vez pasada. Ahora, en la comisión del Senado, los 17 integrantes son 11 del Frente para Todos y 6 de la oposición. El presidente de la comisión es de la oposición, Faid. Han ido demorando el tratamiento en el Senado, porque podrían haberlo tratado la semana de la media aprobación de diputados, y ya pasaron más tiempo. De todas maneras se trataría esta semana, parece que se trataría el jueves, y la verdad es que no sabemos muy bien cuál va a ser la definición del Senado. Podría modificarla y volver a diputados, podría rechazarla o podría aprobarla como está. Estamos muy preocupados. Esta es una ley que no debió haberse ni siquiera generado. Claro, un oyente nos hacía mención a la ley Oñatibia, ¿no? Y también a lo que fue la tradición de Ramón Carrillo. La gente no sabe qué fue la ley Oñatibia. ¿Por qué no nos decís brevemente de qué estoy hablando y de qué habló este oyente que me mandó un mensaje ayer? Sí, la ley Oñatibia data de 1964. En ese momento gobernaba el país Humberto Ilia. La ley era muy diferente a este proyecto. Era una ley de apoyo a la calidad, a la eficiencia y a la producción nacional del medicamento. Esa ley de una persona que la verdad es que merece un reconocimiento muy amplio. No olvidemos que él, siendo médico, graduado en la Universidad de Buenos Aires, cuando regresa a Salta, su capital, su provincia natal, él se encuentra con funda el Instituto del Bocio. Y el Instituto del Bocio estaba destinado a eliminar los problemas de la falta de yodo. Pero su visión era tan amplia que poco después el Instituto del Bocio se transformó en un instituto para muchas enfermedades endocrinológicas, no solamente para el hipotiroidismo, que traía problemas no solo en la madre, sino por supuesto en el niño, con el fenómeno llamado cretinismo, que es una palabra muy fea, pero que designaba el atraso importantísimo que producía la falta de yodo. Él entonces crea ahí el Instituto de Endocrinología, lo cual significa un crecimiento, una expansión hacia todas las enfermedades que tenían que ver con la producción de hormonas en el cuerpo humano. Pero después su visión tan global de la situación lo lleva a transformar ese instituto en el Instituto de la Nutrición, con lo cual es mucho más amplia su visión de la salud. Y cuando llega Ilia al gobierno, lo nombra, él había renunciado a ser candidato a senador por la Unión Cívica Radical, lo nombra ministro de Salud. Y entonces ahí entiende que el problema de medicamentos, que representa más o menos un 30% del gasto total del país en salud, pensemos que en los países centrales no supera el 10%, o sea que acá es un verdadero desmadre, que ningún gobierno lo ha puesto en caja.
Entonces él entiende que hay un oligomonopolio en el tema de medicamentos y formula estas líneas para la producción nacional y para el control de precios, además para que los medicamentos se receten por nombre genérico, no por nombre de fantasía, y regula la publicidad, porque los laboratorios hacían más gasto en publicidad que en investigación, y promueve la investigación nacional, limita que los laboratorios produzcan y sus ganancias las remitan sin control a los países centrales de donde provenían los laboratorios extranjeros. Así que esta ley es considerada como comunista, se decía la ley comunista, decían los laboratorios. Así que quedaron regulados los reactivos, los químicos y todos los productos para la medicina y por supuesto los medicamentos, ¿no? Esa producción nacional tenía mucho de científico, tenía un control científico. Acá imaginemos que esta ley que está ahora en trámite de aprobación en el Senado no tiene ningún control acerca de la composición, más aún, la composición va a ser confidencial. Se están burlando de la población que tendría que dar el consentimiento informado. ¿Cómo va a dar el consentimiento informado? En función de la Ley de Derechos del Paciente, en función de las regulaciones por el Código Civil y por la Constitución Nacional en el artículo 4, que dice que el individuo tiene que ser informado exhaustivamente y tiene el derecho de rechazar o aceptar el servicio de salud que se le ofrezca. Entonces esto sería obligatorio con una vacuna que es confidencial su composición y donde los laboratorios han sido exceptuados de las penalidades que les corresponderían y de los juicios si llegan a haber accidentes con la vacuna. Estamos en presencia de una vergüenza realmente increíble, ¿no? Es lo que comentábamos la vez pasada y que ustedes titularon tan bien. Si uno lee esta vacuna no puede entender cómo la están tratando y en visos de aprobación. Efectivamente, realmente estamos, que hemos quedado perplejos después de la información que nos diste vos, que se fue corroborando, porque alguien me dijo también de adentro de la Cámara de Diputados, no voy a dar nombres, pero me dijo, esto está elaborado por los abogados de los laboratorios, y hubo poleas de transmisión para que esto entrara a la Cámara y saliera como por un tubo. Ahora, eso, yo no sé, no lo quiero calificar, pero digamos, está en el límite de lo ético, por decirlo de alguna manera fina, ¿verdad? Sí, sobrepasa, ¿no? Sí, claro. Claro. Ahora, esto que vos comentás de que ha sido elaborado por fuera de los estamentos de soberanía que el país tiene para las regulaciones, se parece mucho a lo que pasa en otros campos con las otras leyes que se están generando en otros países. Por ejemplo, yo leía el Plan Nacional de Perú y ahí dice que se instala, a partir del COVID, un programa nacional de investigación de rumores para reprimir los rumores que se opongan a la política pública. Amigo. Me voy al Ministerio de Salud de Argentina, releo el plan operativo frente al COVID y dice que se instala un programa de investigación de rumores para la eliminación de los rumores que se opongan a la política pública ante la pandemia. O sea, alguien en un nivel superior a Perú y superior a la Argentina redactó ese párrafo, porque es exactamente el mismo. Entonces sucede que esta sospecha que vos decís de que ha sido redactado por fuera de los estamentos que deberían regular la salud y lo atribuís a los intereses de los laboratorios, se reproduce en otro campo, en este caso con el programa de investigación de rumores. Claro, sí, bueno, estamos realmente, justamente, mirá, estábamos reseñando el viejo concepto o consigna liberación o dependencia, y si algo marca la dependencia son estas cuestiones. Daniel de Abrantes te va a hacer una pregunta, Mario. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buen día, Mario. Hola, Daniel, buen día. ¿Cómo estás? Decinos, porque la sensación que tenemos quienes vivimos en el sur del mundo es que generalmente nuestros países son elegidos para como cobayos de pruebas de todo tipo, ¿no? Por este tema de al ser países dependientes, siempre, digamos, somos materia disponible para estas cuestiones. ¿Qué está pasando en los países del primer mundo con las vacunas? ¿Qué discusiones se están dando? ¿O las políticas son similares? ¿O hay una diferenciación?
Mira, voy a ir increyendo. Botassi, María Elena Botassi, es una vacunóloga reconocida, pro vacuna. Ella es decana de la Universidad de Baylor en Texas. Está diciendo, esta vacuna se puede dar a los 4 años de haberla experimentado suficientemente para conocer los efectos mediatos y alejados. De ninguna manera se puede aplicar en 2020 y en 2021. Cuando vas al Reino Unido, dice, no vamos a aplicar vacunación masiva, vamos a aplicar solamente vacunación optativa, o sea, a criterio de la gente que se quiera vacunar, que sean vulnerables o mayores de 65 años. Si la vacuna fuera efectiva cuando el sistema inmunitario no está tan fuerte después de esa edad. Y en China, productor de vacuna, de varias vacunas y una de ellas muy avanzada en las fases para ser aplicada en general, dice que no va a vacunar a la población, va a vacunar solamente a los soldados que se encuentren, a las fuerzas militares que se encuentren en el frente. Entonces, estamos conociendo lo que hacen los países y lo que se opina en los países centrales, mientras nosotros acá tenemos una vacunación obligatoria que viene de la gestión de Macri, que tiene el número 27491, y que establece que los que no se vacunen no podrán manejar el auto, que establece que no podrán hacer ningún trámite ante la administración pública. O sea, la sanción que se le aplica a los que no acepten la vacunación obligatoria es de un carácter nunca visto. Pero esta situación de la ley Macri está en continuidad con la cuarentena, porque la cuarentena, al impedir la inmunidad activa, natural, que se hubiera producido tomando sol, practicando deportes, trabajando y haciendo la actividad normal, 40 millones de habitantes, por supuesto bajo control cuando tuvieran síntomas y tratamiento, y por supuesto a lo mejor con alguna de las medidas básicas como es el distanciamiento, etcétera. Y solamente 4 o 5 millones de personas por recomendación podrían haber estado en domicilio. Ahora, al haber impedido la inmunidad natural, se potencia la ley de vacunación obligatoria para aquellos que quieran tener una inmunidad activa artificial dada por la vacuna, que por supuesto tiene riesgos todavía no medidos, algunos muy importantes porque ya ha habido accidentes graves. Pero bueno, es la conducta de un país como el nuestro y estábamos comparándolo con los países que vos decís centrales para saber las grandes diferencias que hay, ¿no? Mario, te quiero hacer otra pregunta en la dirección de lo científico. Las curvas de las que tanto se habló, si la pendiente era más perpendicular o era más achatada, aplanada, demostraría que la evolución de la epidemia o pandemia sigue una curva que va ascendiendo, llega a un número determinado y luego desciende hasta que finalmente, virtualmente, no digo que desaparece, pero por lo menos dentro de determinados barrios o comunidades ya parece que no puede evolucionar más. Esto estaría ratificando la inmunidad comunitaria. Sería una prueba irrefutable. Claro. ¿Por qué motivo hay tantas campañas, incluida la Organización Mundial de la Salud, en contra de este procedimiento que también has expresado tantas veces en estos micrófonos, pero que hay una campaña tremenda para decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dijo que si se aplicara ese criterio, habría 77 millones de muertos en el mundo. Y la verdad es que nada indica que eso sería así. Claro, efectivamente. La Organización Mundial de la Salud, financiada por laboratorios productores de vacunas, es connivente con la ley de obligación vacunatoria de Macri, es connivente con las cuarentenas que han impedido la inmunidad natural y, por supuesto, si se quiere generar anticuerpos, hay una vacuna para una inmunidad activa artificial. Parecería que hay una similitud en la conducta, en los dichos, en las propuestas públicas,
Pero bueno, hay conflictos de intereses gravísimos. Lo de la comisión de expertos es una suerte que haya desaparecido de los medios prácticamente, después del enorme fracaso que ha significado sus restricciones tremendas, como pocos países han tenido, y ahora evidentemente están apareciendo poco y nada. Incluso le están echando la culpa al gobierno de las medidas que han tomado, como si el asesoramiento no fuera no solamente vinculante, sino inductor de políticas públicas. Así que la verdad es que es un retiro, por un lado, conveniente, necesario, pero por otro lado, vergonzoso, porque no asumen la responsabilidad de haber asesorado en forma totalmente equivocada al gobierno. Si nosotros hubiéramos tenido la evolución de Suecia, que no tuvo ninguna cuarentena y que ya tiene menos muertos por millón que Argentina, y que al principio tuvo tantos muertos que en Argentina los funcionarios se burlaban de Suecia, si bien Suecia no es un gran ejemplo en el sentido que tiene una cantidad de muertos por millón importante, Argentina ya lo superó. Sí. Pero si Argentina no hubiera tenido cuarentena, luego de haber aprendido lo que pasó en el norte y poder haber hecho una política pública mucho mejor, con restricción solamente recomendada para los mayores y los vulnerables, si en ese sentido se hubiera distanciado un poco de Suecia con una conducta un poco más restrictiva en recomendación a la gente que estaba más expuesta, tendría los mismos muertos que tiene ahora, los mismos muertos que Suecia, pero sin cuarentena. Sí, claro. Que es una diferencia fundamental, porque la gente dice, tenemos los muertos que tenemos por la cuarentena. No, tendrían los muertos de Suecia, pero sin cuarentena. Mario, mucho menos obligatoria, militarizada, etcétera. ¿Cómo tenemos que leer esta información que nos está llegando desde Europa de la segunda ola de contagios? Estoy viendo, por ejemplo, en el mapa de Johns Hopkins la curva de Alemania, que en octubre se está volviendo a los valores y superando los valores de abril, ¿no? Y así otros países. ¿Cuál es la perspectiva para el año 2021 para la Argentina? ¿Vamos hacia un decaimiento de la curva para el verano y después tenemos que esperar un rebrote de la enfermedad? Si nosotros vemos lo que se está diciendo, la palabra contagios, el temor debería atenuarse o casi desaparecer, porque una persona sana, si se contagia, adquiere inmunidad activa natural, que puede llegar a ser permanente, porque si genera anticuerpos, supongamos que el bichito atravesara las barreras naturales de la piel, de las lágrimas, de la saliva, que son germicidas, y llegar adentro de nuestro cuerpo. Bueno, ahí tenemos inmunidad celular, ya no es la inmunidad de la barrera física del cuerpo, sino inmunidad celular. Si aún así el bichito insiste en afectarnos, nosotros vamos a producir nuestros propios anticuerpos todavía sin vacuna. Ahora, no se sabe si esa inmunidad natural activa es permanente, podría ser de por vida, incluso si los anticuerpos desaparecieran porque el bichito dejó de estar y entonces el estímulo no es tan importante, nos quedaría una memoria inmunológica que apenas el bichito vuelva a aparecer, nosotros activaríamos con esa memoria todo el sistema inmunitario, estaríamos en las mismas o mejores condiciones. Eso para los, digamos, 7 millones que hoy debemos, por los que ha pasado el virus aproximadamente en la Argentina, 7, 8 millones, esa cifra que está ahí girando. Puede ser mucho más, porque puede ser más. Un contagio que no ha sido suficientemente medido, porque a veces no hay posibilidades diagnósticas de medir o de estimar el contagio de manera certera sin tener el conocimiento exhaustivo. Por otra parte, el conocimiento exhaustivo es muy caro porque habría que testear a los 45 millones de habitantes. No, pero se está calculando que sobre los detectados, digamos, las personas que están, 1.100.000 que tenemos hoy, se calcula que puede ser 10 veces más, ponele 10 millones, 11 millones. Ese número de 10 veces más es cierto, Daniel, se usa como una referencia, digamos. Pero no deja de ser una estimación con un rango de variación muy grande. Entonces es difícil creerle a ese número. Así bueno, se podría hacer una muestra estadística para tener una idea de qué está pasando. Podría ser una muestra, exactamente. Si nosotros tuviéramos un buen muestreo de la población con muy pocos test
pero haciendo lo que vos decís, un buen muestreo con bases estadísticas ciertas, se podría saber. Pero acá no hubo un muestreo estadístico de bases ciertas, científicas, como el que estamos hablando. Acá hubo un muestreo alocado de ir a una plaza y sacarle a la gente sangre, o hacerle un hisopado para ver qué daba, y eso es una curiosidad, pero de científico no tiene nada. Claro. Un buen muestreador toma muy pocas muestras, seguramente de cada provincia, para que sea representativa del país, y sabiendo como cuando se hace una encuesta seria, digamos, claro, exactamente, con un procedimiento de muestreo riguroso. Exacto, y a lo mejor con unos cientos, no necesariamente mucho más de 1000, se puede saber esto que vos decís. Sí, sí. Pero no se ha hecho. Es increíble que no se haga. Como toda estimación, bueno, depende de cómo se la mire, que se le dé más crédito o no. Pero es increíble que no se haga, porque con el impacto que tiene todo esto en la vida de los argentinos, que no se esté haciendo, bueno, no sé. Bueno, si nosotros llegáramos al 2022, al 2021, sí, con suficientes defensas, porque esta multiplicación por 10 de los supuestos infectados habría conferido una inmunidad de base que estaría, digamos, protegiendo a buena parte de la población, ese da un número de lo que va a pasar en el 2021. Pero si nosotros tenemos una inmunidad decadente, porque la cuarentena ha privado de la inmunidad natural e incluso ha aparecido problemas nuevos, como gente con obesidad, depresión, etcétera, por la cuarentena, llegamos al 2021 en malas condiciones, y cuando no haya cuarentena tan estricta como hubo, la política pública, o desde los funcionarios que dirigen la política pública, nos van a decir: miren lo que pasó por no tener la cuarentena estricta. No, ¿sabe lo que pasó? Que usted les impidió tener inmunidad natural. Además, los sometió a un régimen de vida donde aumentaron de peso, generaron hipertensión, depresiones severas. Entonces, la política pública, que este año se alimentó de cuarentena, el año que viene se va a alimentar de los casos producidos por la cuarentena, y le van a echar la culpa a los opositores de la cuarentena. Ahora tenemos que pensar que a lo mejor no es así, y la inmunidad natural se crea porque la gente, en su interacción al circular, va generando cada vez más población con inmunidad natural activa, y cuando llegue el 2021 no se va a producir esta explosión de casos. Pero ahora no sabemos qué es lo que va a predominar, si los efectos negativos de la cuarentena, que han sido mucho más negativos que los positivos, o si a pesar de eso se ha generado inmunidad natural que nos proteja. Bueno, Mario, te agradecemos muchísimo, muy claro como siempre, y bueno, mira, hoy Página 12 sacó, según un estudio, los anticuerpos del coronavirus caen muy rápidamente, la inmunidad de los contagiados baja en pocos meses, pero vos lo explicaste y lo rebatiste con argumentos científicos, de manera tal que no sé por qué siguen insistiendo con esa tesis, a menos que también haya atravesado muchos círculos los intereses de los grandes laboratorios. Tal cual, sí, la memoria inmunológica, ¿no? Uh-huh. Y bueno, te mandamos un abrazo y la seguimos la semana próxima. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la audiencia, muy amables. Chao, Mario. Gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Mario Borini, me parece que nos ha explicado realmente con conocimiento científico